Continuando con nuestro tema de Apocalipsis, hoy vamos a ver el capítulo 18. Antes de eso, voy a hacer una consideración. Es necesario hacer examen interno de muchas cosas en la vida. Parece que no es una materia precisamente fácil. De hecho, la mayoría de las personas viven evadiendo esa mirada interior para saber qué está bien y qué está mal. Esa evasión se basa en sentimientos de culpa y el miedo a encontrar cosas que no deben estar allá dentro de uno. Entonces lo más fácil es o negarlo, o disculparse, o decir todo está bien, no está pasando nada. Pero la única forma en que una relación crece es cuando uno la está mirando constantemente y está diciendo, sí, esto está bien, esto no está bien. Eso es tan válido para una relación interpersonal de pareja o de padres e hijos como la relación con Dios. Entonces, primero tengo que empezar a conocerme yo y al mismo tiempo empezar a conocer a Dios. El conocimiento de Dios que está en la palabra de Dios se basa en dos puntos principales. Primero, saber relacionarse con Dios de forma correcta. Eso lo vamos aprendiendo a través de la palabra cuando nos hace exhortaciones, incluso a veces un poco fuertes, sobre, por ejemplo, el pecado, sobre el caminar correctamente, sobre la santidad. Saber relacionarse con Dios de forma correcta. Si yo no sé relacionarme con Dios, mi relación con Él se convierte en algo rutinario, en algo apagado, en algo que es solamente de nombre. Yo debo querer crecer en esa relación con Dios. Y el segundo punto para conocer a Dios, aparte de saber relacionarme con Él, es comprender los caminos de Dios. Todo esto es para que entendamos el por qué analizamos un capítulo como el 18 de Apocalipsis que tiene que ver con la caída de Babilonia. Porque algunos dirán, pero a ver, ¿esto qué tiene que ver conmigo? Como ya hemos dicho anteriormente, esto va a ocurrir en el futuro, ¿cierto? Usted mismo ha dicho que esto es de la tribulación. Y usted mismo ha dicho que la iglesia no va a estar ahí. ¿Qué tiene que ver conmigo? Sí, hermanos, tiene todo que ver. Porque a través de este análisis, que son los caminos de Dios, que Dios nos está mostrando aquí, ¿qué va a hacer Él con la institución llamada Babilonia? De ese análisis, de ese estudio, yo puedo aprender cosas para mi vida práctica. Y vamos a ver que esto es totalmente cierto en el tema de hoy. El tema del capítulo 18 continúa siendo la caída de Babilonia, que lo vimos la semana pasada, pero debemos notar que este capítulo es diferente del anterior, porque el capítulo 17 trata de los aspectos religiosos y políticos de Babilonia. Y esa caída, principalmente la religiosa, se produce hacia la mitad de la tribulación, cuando el anticristo se levanta y se erige como Dios, y entonces acaba con todo sistema de creencia religiosa. Por eso es un capítulo que se extiende a lo largo de toda la gran tribulación, los últimos 3 años y medio. Este capítulo 18, repito, capítulo 17 era el aspecto religioso y político. El capítulo 18 trata del comercio y la acumulación de riquezas de este imperio babilónico, que en general es la caída del poder del anticristo, y eso se produce hacia el final de la tribulación. Aproximadamente, aquí la palabra de Dios no nos da tiempos ni periodos. Estas son conclusiones de la lectura de Apocalipsis y de otros pasajes. Necesariamente no son exactas.
puede haber equivocaciones mayores o menores con respecto a ese tiempo, pero estamos siguiendo esta exposición como una especie de entendimiento de este periodo de la gran tribulación, del periodo final de los 3 años y medio. ¿Qué es lo primero que vamos a ver aquí? Que para muchas personas, incluso para varios creyentes, esperemos que no fueran muchos, el amor por las cosas ha sustituido el amor hacia Dios, lo desplaza incluso, en muchos casos. Entonces Dios no ocupa el primer lugar, de pronto el segundo, el tercero, pero todo ese desplazamiento es una forma de idolatría. Yo tendría que examinar, mirando lo que le ocurre al imperio babilónico moderno, lo que le va a ocurrir, mejor, hablando en términos de tiempo, como una enseñanza para ver dónde está mi corazón, si está realmente anclado en Dios como primera prioridad de mi vida, o si todavía algunas cosas materiales me atraen mucho. Entonces, en el capítulo anterior se enfatizó que el poder de Babilonia se sustentaba sobre una falsa religión que da la espalda al Dios verdadero, y sobre el poder político que usa el diablo para perseguir a la iglesia. Capítulo 17, poder religioso y poder político. Ahora se llama nuestra atención en este capítulo 18 sobre el engaño del materialismo, que deja al hombre anestesiado para que no piense ni busque a Dios. Repito esa última frase. El materialismo te anestesia el corazón y la mente y te distrae de la búsqueda de Dios. El materialismo no necesariamente es buscar tener un magnífico vehículo de 4 ruedas o un muy buen apartamento o casa. El materialismo puede llegar a niveles tan sutiles como que una persona esté dedicándole demasiado tiempo a publicaciones que hablan de cosas profanas y materialistas. Entonces revisa dónde le venden tal cosa, dónde le venden tal otra, qué promociones hay. Eso en sí mismo no es malo. Lo malo es cuando todo eso ha desplazado a Dios del primer lugar. Cuando esa búsqueda de cosas materiales se convierte en la primera ocupación, en el anhelo más grande del corazón del hombre, allí hay algo muy grave, más si es un cristiano. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estamos hablando aquí de 3 distractores grandes, en el capítulo 17 que vimos la semana pasada y en el capítulo 18. Primero, la religión falsifica la relación con Dios. Ese es el problema. Quiero decir que de nada me sirve a mí estar en una iglesia si yo no he encontrado el corazón de Dios, si no le estoy hablando a su corazón, a su oído, y Él no me está hablando al mío. Lo demás es tiempo perdido. Segundo, el poder político falsifica la dirección de Dios. Entonces, a veces se habla mucho de liderazgo. Eso tampoco es malo si está bien dirigido, si todo es para el servicio de Dios. Pero a veces el liderazgo se convierte en una meta en sí misma. Entonces el líder de la iglesia, desde el pastor para abajo, todos están buscando ser nombrados, ser tenidos en cuenta, ser conocidos, y Dios pasa a un segundo lugar. Y el tercer punto, que es el que vamos a considerar hoy, el materialismo falsifica las bendiciones de Dios. El hombre empieza a buscar bendiciones con su propia fuerza, con sus propios recursos, y no confía, ese es el problema, en la provisión de Dios.
Entonces repito, la religión y el poder político, lo vimos la vez pasada, ambas falsifican. Primero la relación con Dios y segundo la dirección de Dios. Y lo que vamos a ver hoy falsifica las bendiciones de Dios, la confianza en Dios, el materialismo. Por eso a veces uno le dice al creyente cristiano, hermano, confíe en Dios. Y a ese creyente le cuesta muchísimo trabajo. ¿Por qué? Porque él tiene su corazón puesto en los recursos económicos que son los que le van a solucionar el problema, o los recursos materiales, o los recursos de amistades que son los que les van a buscar salida a esos crisis, a esos problemas que tienen. La combinación de estas tres tácticas son las que siempre ha usado el diablo a lo largo de toda la historia. Repito, religión, política y materialismo. Vean, algo que parecía que no era tan grave, cuando lo escudriñamos, lo analizamos, empezamos a descubrir que por ser simplemente un distractor, pueden convertirse en fuente de muchísimo pecado. El sistema comercial es algo crítico que va a manejar el anticristo de forma muy efectiva, y por eso por allá en Apocalipsis 13, si ustedes recuerdan, nos decía una frase un poco enigmática: no podrán comprar ni vender. Ahora, con este análisis empezamos a entender cuál es el protagonismo que va a tomar este aspecto durante la tribulación. El anticristo va a ejercer un control religioso, un control político y un control sobre los beneficios para los habitantes de la tierra. Y con esos tres va a lograr que la población mundial en su gran mayoría se le someta, porque él va a ordenar qué es lo que hay que creer a nivel espiritual y a quién hay que adorar. Va a ordenar a quién hay que obedecer como líder mundial, y va a usar los recursos materiales como chantajes para que el pueblo de la tierra, por miedo al hambre, por miedo a la escasez, por miedo a no tener comodidades, venda su alma y lo siga. Ahora sí, empecemos. Apocalipsis 18:1. Después de esto, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Imagínense esto. En el capítulo anterior veíamos, o en los anteriores, que una de las plagas que venía con las copas de la ira era tinieblas densas. ¿Qué tal que estuvieran en unas tinieblas tan profundas que no se viera absolutamente nada, pero de pronto aparece el resplandor de algo en el cielo, y pasados unos instantes se empieza a reconocer que es un ángel que viene de parte de Dios, resplandeciente y alumbrando al planeta? Ahora, puede que no esté en oscuridad total, igual va a ser algo majestuoso y poderoso. Es como si el Señor estuviera diciéndoles: yo no me canso de mandarles señales de todas las clases, tanto malas como pestes, como buenas, como este ángel resplandeciente, para que ustedes miren que hay un cielo y hay un Dios, que yo no los estoy juzgando sin aviso, y que les estoy dando tiempo a todos a que se arrepientan. Apocalipsis 18:2. Ese ángel dice: y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Hay sitios que guardan una atmósfera muy especial, muy lúgubre, muy tenebrosa, y a veces se siente incluso algo muy pesado en ciertas partes. Lo que no sabemos es que, como Satanás es el príncipe de este mundo,
y todo el mundo está bajo el maligno, según nos dice la palabra, en realidad los espíritus inmundos se mueven con mucha libertad en todas partes, y que muchas cosas que nos pasan vienen de este mundo sobrenatural que no vemos, pero que pasado un tiempo en la tribulación, los habitantes de la tierra van a empezar a ver. Dice aquí, habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo. Esa potencia, tanto de gobierno como comercial y religiosa, es un habitáculo de espíritus inmundos, albergue de cosas inmundas y aborrecibles. Hay que tener vista espiritual, discernimiento espiritual para comprender y distinguir que muchas de las cosas que nos parecen no tan malas e incluso hasta buenas, en realidad están siendo usadas por el enemigo de la oscuridad. Aquí la palabra dice, ha caído la Gran Babilonia como si fuera en pasado. Sí, sabemos que una parte a estas alturas ya cayó, la parte religiosa, pero la otra va a caer cuando termine la tribulación con T mayúscula. ¿Cuándo termina eso? Cuando el anticristo es derrotado, y su poder económico también. Esto nos recuerda algo muy importante para considerar para nuestra vida. ¿Qué es lo que el Señor nos está enseñando a través de este pasaje, por ejemplo? A ver, los hombres siempre han querido resolver sus problemas con sus propios métodos. Eso lo vemos desde Adán, pasando por Caín y siguiendo por toda la historia de la Biblia, llegando a nuestro tiempo y viendo cómo incluso dentro de los creyentes se da ese gran conflicto que es el de creer con fe. Parece una redundancia, pero es así: creer con fe y con confianza. Entonces vemos también creyentes de varios años que intentan resolver sus problemas con sus propias fuerzas y gobernarse a sí mismos. A Dios no le preguntan, Señor, ¿esto es tu voluntad? El Señor Dios ha permitido hasta aquí, hasta el punto de la caída de Babilonia, que el mundo lo pase por alto a Él, pero ya no más. Aquí empieza ya completamente el final. Dice, ya no más. Es como si el Señor estuviera diciéndole al mundo, a partir de ahora yo me voy a manifestar. Aquellos que decían que Dios no existía ya no tendrán disculpa. Todo ojo me verá y toda carne sentirá mi poder. No más el ejercicio de una libertad sin límites, mal entendida, porque ahora el Señor dice, quiero demostrarle al mundo terrenal y también al mundo angélico que solo el modo o el método divino es capaz de suplir y resolver toda necesidad. Pero eso tiene un precio, que es la obediencia y la sinceridad. ¿Qué estoy diciendo, mis hermanos? Que toda la historia de la humanidad y la historia bíblica se sustentan en esto, en un Dios que ha permitido que la maldad llegue al colmo para mostrarle a todos los hombres y a todos los ángeles, tanto satánicos como leales a Él, que Dios es absolutamente necesario en cada vida de cada criatura. Y no solo como una creencia, sino como alguien participante de esa vida. Dios tiene que estar en cada minuto de lo que tú piensas, sientes, dices y haces. Porque de otra manera es una religión. Ese es el entrenamiento que nos va dando Dios a través
de dos cosas: la parte teórica, que es el entendimiento de su palabra, y la parte práctica, que es los golpes que recibimos en nuestra vida. Esas dos fuentes de sabiduría nos van llevando a un mayor sometimiento, a una mayor rendición al Dios Todopoderoso, que es nuestro Creador y sustentador. Entonces, esa va a ser tu batalla, hermano, de cada día, cuando la tengas consciente, si es que no la conocías. Cada día, cada minuto, tú estás en una batalla interior, porque una parte tuya quiere rebelarse, salir corriendo y no tener nada que ver con Dios, que es la carne, y otra parte, que es el espíritu, quiere obedecer a Dios y agradarlo en todo. El crecimiento de una de las dos partes depende de lo que tú hagas y tú decidas cada día: alimentar la carne o alimentar el espíritu. Se supone que eso es lo que estamos haciendo aquí, entendiendo por qué Dios ha permitido que Apocalipsis llegue al capítulo 18, porque lo que viene en el capítulo 19 ya es el inicio, prácticamente, con las bodas del Cordero, de la eternidad. Apocalipsis 18:3: porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Entonces, la Babilonia religiosa encandilaba a las naciones con la fornicación espiritual, con una religión, con dioses falsos, y con la parte política, con gobiernos falsos. Prometían y no cumplían, y todo el mundo como borreguitos, creyendo que esos gobiernos iban a ser la solución. Y ahora la Babilonia comercial seduce al mundo incrédulo para que caigan en el adormecimiento materialista. Ese es un delirio, ese es un narcótico impresionante. Esa es la razón por la que los centros comerciales están proliferando. Cada cierto tiempo construyen un nuevo centro comercial, porque el mundo incrédulo se goza paseando frente a las vitrinas, mirando las cosas, deseándolas, y si las puede, pues las compra, si no, por lo menos las anhela. Con eso se alimenta la carne. Óiganme bien, por favor, entiéndanme. No estoy diciendo que salir de compras es malo. Si tú necesitas algo vital y le das gracias a Dios por eso que conseguiste y por el dinero con el que lo compraste, estás honrando la memoria de tu Dios, porque vivimos en un mundo material y necesitamos también cosas materiales. Pero estoy hablando de personas narcotizadas que ya tienen un celular, pero como ha pasado un año, ya están pensando en cómo cambian al siguiente, así sea al costo de 2, de 4, de 6 o de 8 millones de pesos. Y no están tranquilas hasta que no lo cambian gastando semejante dineral. Y lo mismo pasa con la ropa. Entonces tienen todo un conjunto de camisas, 7, 10 camisas, y sin embargo van y se compran otras 2 o 3. Y no camisas de un precio normal, sino como son de marca, entonces son de 250,000, 300,000 pesos. O los zapatos, o las carteras, o las joyas. Tenemos que aceptar que hay una narcosis en la población mundial, que es lo que se llama el consumismo. Una sociedad que se volcó sobre el comercio, el comprar y vender, de lo cual se va a aprovechar el tiempo final. Y estos reyes y mercaderes que habla aquí el versículo 3 se aprovechan de todo esto. Ellos mismos están encadenados, pero les encanta encadenar a otros más ciegos que ellos mismos. Versículo 4 y 5. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas,
porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Voy a poner un ejemplo extremo. El adicto a las drogas llega al punto de que empieza a robar en su propia casa, a sacar cosas y dinero, joyas y artículos valiosos para venderlos y conseguir para sus drogas. Pero sin ser adictos a los narcóticos, a las drogas, muchas personas parecieran vivir una vida semejante. Están en un consumismo completamente alienante. Su mente no hace sino esperar qué cosa nueva pueden comprar. Y caen en ansiedad si no han podido conseguir las últimas cosas. Esto parece que fuera exagerado de parte mía, hermanos. Yo les pido que analicen esto con calma. No me crean si no quieren, pero tómenlo a la luz de la palabra y piensen cuántos versículos nos exhortan a no tener amor al dinero y a no permitir la codicia en nuestras vidas y a no buscar las cosas materiales sino las espirituales. Y van a mirar, si ustedes estuvieran frente a un púlpito, que este es uno de los grandes obstáculos de la vida espiritual de muchos. Salid de ella, pueblo mío, dice Dios. Dios hace un llamado a los suyos para que se desenreden de estas trampas mortales, de este sistema que es maligno. Es tan sutil que parece bueno, porque finalmente tú necesitas cosas en tu casa. Créeme que muchas de las que tenemos no son tan necesarias como pareciera. Y una prueba contundente es esta. ¿Qué necesitaríamos si hubiera una catástrofe en la cual perdiéramos nuestras casas y tantas cosas que tenemos adentro? ¿Cómo sobreviviríamos los siguientes días? ¿Con qué cosas? Yo les garantizo que se buscaría de pronto cómo cambiar la ropa de un día para otro, y cómo comer, y cómo tener agua. Pero más, en una catástrofe donde todo el mundo está sin casa, no creo que sea una prioridad en esos momentos. Esas sí son las cosas vitales: alimento, agua, techo, por lo menos protección de la intemperie, y vestido, la salud también. Pero hay muchísimas otras que no lo son, no son prioridades, no son necesidades. Sin embargo, a veces esas cosas que no son necesidades manejan nuestras vidas. Apocalipsis 18, 6 y 7. Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. Bueno, este sistema, que es una mezcla de todo, no podemos analizarlo independientemente de lo uno de lo otro, sino que todo está junto, lo espiritual con lo mercantil. Es un sistema también de mucha soberbia y de mucha autosuficiencia. Cuando una persona logra un cierto nivel de vida, cuando tiene un ingreso aceptable y fijo, cuando tiene un carro que no le molesta mecánicamente, cuando tiene una casa que le da cobijo con seguridad, ese es un momento muy peligroso espiritualmente, porque la persona tiende a apartarse de Dios. Y por otro lado, se vuelve autosuficiente, cree que él es el que ha resuelto todas esas situaciones de la vida. Entonces Dios se va quedando cada vez más y más relegado. Por eso, hermanos, es bueno levantar una bendición cuando algo nos falta. Si de pronto no sabemos qué va a ser de mañana,
o dentro de 8 días, no importa, levantemos una alabanza. Señor, gracias. Gracias porque este problema y esta escasez nos hacen levantar los ojos al cielo. No permiten que nos olvidemos de ti. Apocalipsis 18:8. Por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Los juicios de Babilonia tienen lugar en un periodo muy rápido, muy breve de tiempo. Por eso dice en un solo día. Todo el daño que ella hizo, ese sistema, va a ser destruido en forma de relámpago, en un instante, en una forma asombrosa. 18:9. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella, y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo: ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. Habla de los reyes de la tierra, o sea, los líderes políticos, pero miren dónde están. Lloran la pérdida de las riquezas materiales, pero se apartan, dice, parándose lejos por el temor de su tormento, no se involucran. Esa es la lealtad satánica. No existe lealtad con las cosas de Satanás. No existe apoyo, no existe misericordia ni consuelo. ¿Sí? Los que se lucraron, los que tuvieron poder, simplemente buscan su propia seguridad y comodidad. Versículo 11 al 13. Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguna compra más sus mercaderías. Y ahora viene una lista, y póngale por favor cuidado al final. El versículo 13 dice, empiezo en el 12: mercaderías de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol, y canela, especies aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros, y esclavos, almas de hombres. Todas estas son cosas materiales, excepto las últimas, y valiosas. Y las últimas muchísimo más valiosas. Pero mire que están incluidas todas en una lista de mercaderías. La trata de esclavos oficialmente fue abolida hace varios siglos. Supuestamente en las naciones civilizadas del mundo. Pero ya ha resurgido, solapada disimuladamente, y en este tiempo de la tribulación surgirá con más fuerza y descaradamente, en ese sistema comercial depravado. En estos tiempos hay noticias de cómo hay trata de mujeres para prostitución, trata de niños para también cuestiones sexuales y tráfico de órganos y cultos satánicos y otra gran cantidad de cosas. Pero eso no es oficial todavía. Se habla por debajo de cuerda. De vez en cuando hay una denuncia. Todo el mundo sabe que los niños se están perdiendo en cantidades impresionantes y las mujeres son secuestradas. Pero nadie dice que haya regresado la esclavitud. Sí, señores, regresó. La esclavitud, es más, nunca se ha ido. De parte de Satanás, siempre él ha querido mantener a unos esclavos de otros. Y a los que se supone que son esclavistas, directamente esclavos de él, de Satanás. Desde el versículo 14 al 19 viene una descripción de lo que está pasando con Babilonia. Vamos a leerlo rápidamente.
Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado, y nunca más las hallarás. Claro, como solamente pensó en las cosas materiales se pierden fácilmente y no acompañan a la vida eterna. Los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ella, se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando, y diciendo: ¡ay, ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas! Porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas. Y todo piloto, y todos los que viajan en naves, y marineros, y todos los que trabajan en el mar, se pararon lejos, y viendo el humo de su incendio, dieron voces diciendo: ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas, y dieron voces, llorando y lamentando, diciendo: ¡ay, ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada! En este versículo, en el 18, se nos habla de una ciudad. Puede que haya una ciudad física. De hecho, muchos hablan de Roma. Pero también se ha hablado de que algunos magnates quieren construir una ciudad a todo lujo en el oriente, que incluso llevaría el nombre de Babilonia. Entonces, sea una ciudad física o sea simplemente un sistema, de todas formas la destrucción va a ser impresionante. Pero, ¿por qué es tan aparentemente duro este capítulo? Hermanos, yo les voy a pedir que en el espíritu hagamos lo siguiente. Imaginémonos que en este momento estamos al lado de Dios y que Dios está creando de la nada una piedra preciosa o una veta de oro y la pone delante de ti. Esa veta de oro, esa pepa de oro o esa piedra preciosa vale millones en el mundo. Pero ¿cuánto vale para Dios? Nada. Él la acaba de hacer de la nada. Esa es la apreciación correcta para entender por qué Dios siempre nos pide que levantemos nuestros ojos de sobre las cosas materiales y nos volvamos desprendidos con respecto a eso. Pero ¿cómo le cuesta al cristiano promedio abandonar las cosas del mundo? Eso hay que hacerlo como confesión a Dios, con todo el corazón. Sí, Señor, la verdad, todavía me distraigo con muchas cosas. Todavía me cuesta trabajo desprenderme espiritualmente. No volverme un pobre harapiento, no se trata de eso. Pero que lo que tengo no me importe si se pierde en un momento dado. Que yo mire esas cosas que me rodean como una bendición de Dios, pero que así como llegaron, así pueden irse. Y si el Señor me las pide, yo se las entrego. Y no que mi corazón se parta en pedazos si algo me es quitado. Porque entonces algo está mal en mi cristianismo. Para Dios, estas cosas no valen nada. Ni el oro más puro y más abundante, ni las joyas, ni las telas, ni toda esta lista que veíamos aquí arriba, tienen ningún sentido en la vida espiritual. Lo que hay allá en la vida eterna es muchísimo más valioso y hermoso que lo que hay en este mundo. Pero fíjense cuántas vidas malogradas, cuántas vidas desperdiciadas por andar buscando riquezas y cosas materiales que perecen. Y el versículo 20 al 24, alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada.
y voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti, y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Miren la conexión que hay ahí entre las cosas materiales y las cosas espirituales ocultas y malignas, las hechicerías, dice la Reina Valera. Y el 24, y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Este versículo final muestra que hay una conexión impresionante e invisible entre las cosas que han corrompido la mente y los cuerpos de los mercaderes, de los políticos y de los materialistas, en contra de los santos y de los profetas. Eso es sencillo de entender. Cuando alguien se levanta como enviado de Dios, como siervo de Dios, y le dice a alguno de estos moradores de la tierra, eso no está bien, eso que usted está haciendo no debe hacerse, inmediatamente ellos se enfurecen, niegan que estén haciendo algo mal y se llenan de resentimiento contra el que habló de parte de Dios. Y por eso es que terminan matando a muchos de estos siervos que profetizaron en el nombre de Dios. Y por poder, por riquezas y por sensualidades, el mundo rechaza a Dios que es el dueño de todo, y por tanto matan a sus siervos. Bueno, visto así, creo que descubrimos la tremenda importancia de comprender un pasaje que puede parecer al principio un poco oscuro, como es Apocalipsis 18. Es el tiempo de mirar nuestra vida una vez más. ¿Dónde tenemos puestos nuestros ojos? ¿En las cosas del cielo o en las de la tierra? Amén y amén.